Dios les bendiga. Os habla el pastor José Luis desde Barcelona. Les deseo la gracia y la paz del Señor Jesús para vosotros, para todos aquellos que nos están escuchando y viendo por este canal. Eh, Espero que hayan pasado unas buenas fiestas con sus familias, que estén todos con salud. Yo todavía me estoy recuperando un poquito, no estoy 100%, pero bueno, ya estoy bastante mejor. Por lo menos ya puedo ponerme de pie y caminar bastante mejor que antes. Gracias por vuestras oraciones. Pero bueno, el tema que quería comentar hoy, acelerando un poco el asunto para no delongarnos muchos, es sobre la oración. Eh, Tenemos que entender que lo que la Biblia dice es correcto, ¿vale? Esto tenemos que dejarlo bastante claro. Hay muchas interpretaciones, muchas personas hablan lo que puede o no puede ser. Por ejemplo, la Biblia dice orar sin cesar. ¿Es posible? Bueno, si la Biblia lo dice, es que es posible que podamos estar orando sin cesar. La Biblia dice también, cuando Jesús habla a la mujer que fue cogida en adulterio, también le dice, vete y no peques más. ¿Es posible no pecar? Si Jesús dice, vete y no peques más, seguramente es verdad. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hecho de que nosotros no alcancemos o no podamos alcanzar determinada situación en nuestra vida espiritual, damos por cierto que aquello no puede ser realmente lo que está escrito en la Biblia. Pero si la Biblia lo dice, vuelvo a repetir, me reitero, es que es posible. Otra cosa es que nosotros, por nuestra condición humana, por nuestra capacidad que tenemos, no podamos estar en esta situación. Pero si la Biblia dice que podemos y que debemos orar sin cesar, es que se puede. Pero claro, la pregunta de muchos es, ¿cómo puedo estar orando tanto tiempo si estoy trabajando, si estoy conduciendo, si estoy andando por la calle, si estoy en un supermercado, si estoy en tantos sitios que estamos cada día? El hecho es que cuando la Biblia dice orar sin cesar, no quiere decir que solamente oremos con nuestro entendimiento, porque yo sé que si vamos a orar por determinadas cosas, llegará un momento donde prácticamente nuestra capacidad mental dice, bueno, pues ya no sé por qué orar. Pero esto es lo que quería hablar yo. Otra forma más allá de lo que es orar solamente con nuestro entendimiento. Y es lo que es orar en lenguas. Quiero aclarar una cosa. Primeramente, que el hecho de que una persona hable en lenguas no quiere decir que sea más espiritual que una persona que no hable en lenguas. Ni todos tampoco tienen el don de lenguas. La Biblia lo deja claramente reflejado y yo todos estos versículos los voy a poner debajo para que puedan conferirle la palabra de Dios. Entonces, ni todos hablan en lenguas, pero no quiere decir que el que no habla en lenguas sea menos espiritual que el que habla en lenguas. Es una capacidad que Dios da para aquel que le busca, para aquel que lo quiere, y a veces Dios lo puede dar a uno y puede no darlo. Entonces, nadie se ponga, digamos así, en segunda categoría de cristiano por el hecho que no tiene el don de lenguas. El, el hecho de no tener un don es que tú tendrás otro. Entonces, lo importante es que el don que tengas puedas utilizarlo. Pero vamos allá. El hablar en lenguas, primeramente, yo cuando hablé esto de el don, es que existe el don de lenguas y existen las lenguas. Esto quería hacer la diferencia entre una cosa y otra. Es que muchas veces se confunde. La Biblia habla de la variedad de lenguas. ¿Qué es la variedad de lenguas? La variedad de lenguas, lo que yo entiendo, puede que alguien piense distinto, es lo que yo entiendo por la palabra de Dios. Es la capacidad de hablar otros idiomas en lenguas que nosotros no conocemos. Por esto es un don espiritual, como el don de ciencia, como el don de sabiduría, son dones espirituales que Dios da a determinadas personas en determinados momentos para edificación de la iglesia. Pero hablar en lenguas es algo distinto de esto, porque es el hablar en lenguas, no es variedad de lenguas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el hablar en lenguas
como nos vemos en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, allí lo explica muy bien, es una, vamos a decir así, un medio de gracia, ¿vale? Que Dios nos da para que podamos orar en otro nivel de aquel que estamos acostumbrados a orar. Podemos decir, a ver, hay momentos donde yo no sé orar como conviene. Entonces la Biblia dice, ¿qué pasa entonces? Que el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles. Esto que quiero que quede bien claro. Muchas personas, quizás, que nos escuchan, otros que lo escucharán después, o que nos ven después, pueden decir, bueno, esto ya pasó, esto ya no ocurre más. Hay un montón de, de- de personas que dicen que, bueno, que es una falacia, que esto no es verdad, que esto no existe. Yo he escuchado incluso pastores diciendo que, bueno, el don de lenguas era para el pasado, otros diciendo que sí era para este tiempo, pero que es la capacidad de hablar varios idiomas y que esto Pablo apenas estaba diciendo que, vamos a decir, los Corintios era una iglesia muy complicada, muy difícil, necesitaba doctrina, necesitaba enseñanza, poner las cosas en orden, tenían todos los dones, según Pablo lo habla, tenéis todos los dones, pero había mucha confusión dentro de la iglesia, o sea, las cosas eran hechas de una forma desordenada. Entonces muchos dicen pastores dicen que, bueno, Pablo apenas estaba diciendo, bueno, tú quieres hacerlo, hazlo, pero no molestes. ¿Vale? Es algo que quieres creerlo de esta manera, que empiezas a hablar de esta forma, un lenguaje que ni tú lo entiendes y que nadie lo entiende y crees que es así, pues bueno, que tú lo hagas, no vamos a discutir esto. Pero, a ver, vamos a ver una cosa. Si el don de lenguas, o perdón, si las lenguas, ¿vale? Por eso digo don de lenguas porque mucha gente lo confunde y a veces yo también utilizo este término y pido que me comprendan y me perdonen por esa expresión. Pero bueno, si las lenguas que se hablan en bastantes iglesias pentecostales y neopentecostales son una falacia, son algo que no tiene sentido, que es una invención, que simplemente es una cosa que es una cosa repetitiva, que uno copia de otro, es algo que es, digamos así, eh, psicológico, por decir algo. Mira, el otro habló, yo hablo también. Yo repito lo que el otro dijo, yo empiezo a mezclar las lenguas, bla, 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 y me sale algo. Eh, si es esto, ¿vale? Lo que mucha gente dice, pregunto, ¿por qué en Corintios, yo lo tengo apuntado aquí, en el en capítulo 14, verso 4, dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede algo que no es verdad, que es sencillamente una imitación o que alguien lo dijo, yo lo digo también, o que eso no existe, que es una invención, ¿cómo puede algo edificarme? Esta es la pregunta que dejo a estas personas que no creen en que las lenguas puedan ser realmente algo espiritual. ¿Vale? La Biblia es bien clara. Ahora, el que tiene lenguas, la Biblia siempre dice que ore para que lo interprete o para que las interprete o que otro las interprete. ¿Por qué? Porque cuando tú oras en lenguas, lo que estás haciendo, ¿vale? Es hablando con Dios directamente. Tú no hablas a los hombres, ni mucho menos hablas a ti mismo, porque tú no entiendes lo que dices. Pero entonces tú estás hablando a Dios directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hay cosas en mi vida que estoy, vamos a decir, necesitado. Yo te doy un ejemplo, ¿vale? Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que tu hijo te pide, tu hijo tiene 4 añitos, 5 añitos o 6, ¿vale? Y te pide, papá, quiero una motocicleta. ¿Tú se la comprarías? No la comprarías. Dirías, hijo, tú no estás capacitado para una bicicleta. Y él insiste que quiere una bicicleta. Entonces, cuando él está pidiendo esto, tú sabes que él no está capacitado para esto. Él en su cabeza no lo entiende. Él piensa que sí, como él ve a las personas andar, le gusta, él cree que está capacitado, pero no tiene ni edad, ni carnet de conducir, ni responsabilidad para poder conducir una motocicleta. Pero sí, tú puedes darle
una bicicletita o una motocicleta de estas pequeñitas para que él pueda andar. Esto sí puedes hacerlo. Tienes, vas a satisfacerlo, pero con algo que le está capacitado para hacer. ¿Vale? Porque una motocicleta, como las que utilizamos los adultos, no podrá conducirla, pero sí un triciclo, una bicicleta pequeña. Entonces, cuando oramos en lenguas, a veces pedimos, perdón, cuando oramos, a veces pedimos, la Biblia dice, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites, vuestros propios deseos, y no recibís por esto, no recibís porque pedís mal. Pero cuando pedimos bien, sí el Espíritu Santo pues nos da y nos capacita para hacer las cosas que pedimos bien. O sea, que si yo estoy capacitado para algo, ¿vale? Si yo tengo la capacidad mental, humana, espiritual para determinado tipo de trabajo, tipo de cosa, tipo de don o lo que sea, y Dios sabe que yo soy responsable y puedo en aquel momento puedo ejercer y Él puede darme lo que yo le pido, Dios me lo dará. Dios me lo dará. Dios, si yo le pido, Señor, quiero 20 millones de euros o 20 millones de la moneda de tu país, lo que sea, ¿vale? Y Dios sabe que tú no estás capacitado para esto, Dios no te lo va a dar, porque tú esto, en vez de ayudarte, te va a perjudicar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando oramos en lenguas, vamos a orar correctamente. Vamos a orar correctamente, porque el Espíritu Santo sabe tu condición, sabe tu capacidad, sabe lo que tú puedes manejar y entonces tú vas a decir, Señor, pues dame pues 1000. ¿Me entiendes lo que te digo? Y Dios te dará esta cantidad que tú quieres, porque vas a orar correctamente. Esto es el principio. Yo estoy hablando solamente para que podamos dar más adelante hablar más cosas sobre este tema. ¿Entiendes? Y cómo orar, dónde orar. Yo que no quiero hacer un vídeo muy largo, quiero hacer varios para que puedan tener tiempo para verlo. Entonces, otra cosa que quería comentar es, no, yo por lo menos lo hago así y espero que aquellos que me escuchan también lleven esto en cuenta. Muchas veces nosotros defendemos las doctrinas de nuestra iglesia o lo que nuestro pastor o el pastor de nuestra iglesia nos dice por encima de la palabra de Dios. Es como que yo cojo un texto bíblico, ¿vale? Y me enseñaron sobre aquel texto bíblico, me dijeron tal cosa, y yo defiendo a capa y espada aquello que me han dicho. Cuando vemos que la Biblia está diciendo algo distinto, por eso les digo, porque yo he escuchado, como les dice de las lenguas, no, esto fue para el pasado. Y la Biblia está diciendo que no, que es un don para hoy, para todos los cristianos. Es una necesidad que tenemos. Otros dicen, no, Pablo está hablando esto. Yo les dije que si esto es una falacia, como muchos dicen, ¿por qué me edifica? La Biblia lo dice bien claro. Entonces yo no puedo sencillamente defender a capa y espada lo que dice mi pastor. Yo no voy a decir inventando, porque sé que hay muchas personas que lo hacen con toda la sinceridad del mundo. Yo no estoy aquí criticando a nadie, apenas estoy poniendo la palabra de Dios por encima de cualquier doctrina de iglesia, de cualquier pastor, de lo que sea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios me dice algo, yo me tengo que creer. Porque si pongo en duda una cosa, daré por cierto que muchas cosas también pueden estar en duda. Como yo hice un vídeo sobre, ¿tenía miedo Jesús de morir en la cruz? La Biblia es bien clara cuando lo dice y vean el vídeo, lo verán, y otras cosas de este tipo. Entonces, nosotros tenemos que valorar lo que dice la Biblia y lo que dice la doctrina de mi denominación, ¿vale? Porque si vamos a determinadas, vamos a decir, denominaciones cristianas, hay denominaciones cristianas que, por ejemplo, no les da igual poner un ídolo, les da lo mismo, cuando la Biblia lo prohíbe totalmente. Y defenderán esto poniendo una excusa, no, pero claro, es esto, es aquello, pero si la Biblia ya me lo dice, claro, yo no puedo defender a capa y espada algo que la Biblia dice que no. La Biblia dice que no, y cuando la Biblia dice que no, es que no. Entonces, yo en este punto les digo, soy bastante radical conmigo mismo. Yo ya he visto cosas que yo hacía que dije, no, esto está mal.
Y tengo que retratarme, si lo dije a la iglesia, tengo que decirle a la iglesia, mira, mis hermanos, me he equivocado en esto. No hay ninguna vergüenza en que tú puedas pensar que algo es correcto y después te des cuenta que no es correcto y tener la humildad de poder decir, me he equivocado, ¿vale? Antes que mantener algo que tú estás viendo en la Biblia, te están diciendo que las cosas son así, ¿vale? Y tú estás intentando de alguna forma defender aquello que muchas veces es indefendible. No quiero también decir que porque yo tenga determinada experiencia, esto se llama empirismo, cuando yo tengo una experiencia y quiero implantar esta experiencia como una doctrina. No, no, yo puedo tener una experiencia, Dios puede hablarme o de determinada manera y eso no puede decir la iglesia, Dios solo habla así, porque de esta manera entonces podríamos a la mula de Balaam como profeta, ¿entiendes? Fue un determinado momento que ella habló, ¿vale? Porque era el momento que Dios quería hablar, dar una experiencia, pero esto no podemos ponerlo como doctrina dentro de una iglesia. La doctrina dentro de una denominación, dentro de una iglesia, tiene que ser totalmente basada en la palabra de Dios. Todo lo que se escapa de la palabra de Dios, sea por sueño, sea por visión, sea por alguien que se levanta como profeta, profetiza, lo que sea, si no está corroborado con la palabra de Dios, fuera. No se puede aceptar como doctrina, se puede aceptar como una experiencia personal. Allá cada uno. Mira, yo tuve esta experiencia, pero no quiero decir que todos tengan que tener esta experiencia. La palabra de Dios es la base donde nosotros podemos ponernos de pie, ¿vale? Y estar seguros. Cualquier tipo de cosa, visión, revelación, profecía o lo que sea, sueños, lo que sea, si no está fundamentado en la palabra de Dios, no podemos aceptarlo como doctrina, sí como una experiencia personal. Por eso les digo que tengamos mucho cuidado cuando nosotros estamos combatiendo alguna cosa, diciendo a las personas, esto ya pasó, esto no es así, esto no es, cuando la Biblia me deja muy claro esto. Yo sé que hay muchas denominaciones, muchas personas que aquello lo tienen y la gente lo defiende. Yo de hecho, yo me encontré y tuve bastante conversaciones con muchos de muchas religiones, incluso con testigos de Jehová, y ellos defendían a capa y espada su posición. Y yo les mostraba por la Biblia. Espera un poco, voy a llevarlo a mis líderes. El otro día volvía, no, pero esto es así, así, así. Yo dije, a ver, ¿hasta cuándo vamos a intentar explicar lo inexplicable? ¿Hasta cuándo vamos a decir una cosa que no es así? Por ejemplo, con los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Muy bien, pero la Biblia es bien clara cuando Jesús habla en Juan que dice el Espíritu Santo os convencerá de justicia, del juicio, del pecado. Entonces, el Espíritu Santo es que me convence, no es una fuerza activa solamente. Y así por delante podemos ver mil versículos de este tipo. Pero claro, ¿qué hace la gente? Como aquello le enseñaron desde el principio, pues tenemos que defender nuestra doctrina. No podemos dar marcha atrás. No hay nada más precioso de que nosotros podamos poner la Biblia por encima de nuestra propia idea humana. ¿Entiendes? Si tú te equivocas, dices, me he equivocado, lo leí, pensé, vi un versículo que me parecía esto, he enseñado a la iglesia esto, pero resulta que ahora, caramba, estoy leyendo y ahora me vino el entendimiento y esto no es realmente así. No hay ningún problema. Todos nos equivocamos, somos humanos. A la Biblia es un libro que se va revelando cada vez más a nosotros. En los días que estamos viviendo se va revelando. Yo he visto muchos, he leído muchos libros en mi caminada como cristiano, por ejemplo, sobre el Apocalipsis. Mira, lo que he escuchado de Apocalipsis que no se ha cumplido, una barbaridad de cosas. ¿Te crees que alguien vino y dijo, hizo un libro, mira, yo me he equivocado, yo esto, profetas que vienen a las iglesias, así dice el Señor, hay esto, serás esto, harás lo otro, y al final no ocurre nada, el profeta desaparece, se va para otro lado. ¿Qué dice la Biblia sobre el profeta que profetice y no se cumple? Léanlo en Deuteronomio, léanlo lo que pasa, que tendría que pasar. Entonces, yo no puedo sencillamente decir algo y cuando yo veo o escucho a alguien que lo dice y yo en aquel momento me doy cuenta que lo que estaba diciendo no está correcto, ¿vale? Callarme y no pasar a la iglesia. Debo reconocer
Decir, mira, hermanos, he predicado sobre esto, ya lo hice, me he reconocido, dije, caramba, pues yo no puedo seguir con una falsa enseñanza o una enseñanza a medias. Yo tengo que llegar a la iglesia y decirles, mira, hermanos, he dicho esto, pero ahora analizando la palabra de Dios, es así, así, así. Los hermanos, perdónenme, ¿entiendes? Y vamos a hacer las cosas bien. Así es con todo. Y con las lenguas, más de lo mismo. Entonces, si a ti te enseñaron sobre este tema, sobre las lenguas, que las lenguas fueron para el pasado, que esto no es lo que Pablo dijo y todo esto, léete el libro hay más textos, hay más textos, pero léete el capítulo 14 del 1 Corintios y lo verás claramente. Principalmente para quitar del medio muchas de estas conversaciones que tiene esta gente cuando dice que las lenguas me edifican a mí, ¿vale? Y después voy a entrar más en detalles sobre todo este tema de las lenguas y cómo orar sin cesar. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima.